preguntas y consultas las estaríamos revisando al final de la sesión. Muchas gracias, reitero, muchas gracias por su participación. Como un poco para presentarnos, mi nombre es Diego Godoy, yo soy gerente de consultoría en riesgo cibernético y el día de hoy me acompaña Jimmy Cóndor, consultor senior de ciberriesgos, para poder dictarles esta charla respecto a la ciberseguridad y la importancia de la estrategia a nivel de riesgo cibernético. Me gustaría iniciar un poco esta charla contando un poco el panorama respecto a la ciberseguridad. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día en términos de ciberseguridad? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Hacia dónde está apuntando el tema de ciberseguridad con todo lo que hemos vivido, con todo lo que hemos atravesado? Pero también un poco para los que no nos conocen, me gustaría también apuntar acerca de nosotros como Marsh Advisory. ¿Qué es lo que nosotros como Marsh Advisory ofrecemos? Nosotros ofrecemos a nuestros clientes apoyo para poder proteger los activos de información o sus activos de información desde la mitigación hasta la transferencia de los riesgos. Nuestros servicios se basan en 9 pilares base, que es lo que vemos en pantalla. A nivel de estrategia y gobierno, respecto a frameworks internacionales y una estrategia clara de ciberseguridad, el cumplimiento respecto a frameworks o regulaciones locales o internacionales, la cultura de ciberseguridad, que se ha vuelto algo clave en nuestro día a día, la gestión de riesgos tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, que es importantísimo y es el core de lo que vamos a hablar hoy en esta sesión, la gestión de riesgos con terceros y la transferencia del seguro de riesgo cibernético, de esos riesgos que quisiéramos transferir y no mantener nosotros como para implementar controles de mitigación, el desarrollo seguro de software a nivel de la definición de metodologías, seguridad defensiva y ofensiva a través de todas las pruebas técnicas que se pueden realizar, y por último el tema de gestión de incidentes de ciberseguridad. Es un poco para que nos puedan conocer y conocer un poco los servicios que ofrecemos. Ahora sí, entrando en los temas de la charla como tal, como les comentaba, me gustaría abordar un poco los temas de cuál es el panorama actual de ciberseguridad. Hoy en día estamos viendo, y no es una verdad absoluta que estamos atravesando luego de los temas de la pandemia, luego de esta exposición, los temas que estamos viviendo, que los riesgos de ciberseguridad y en general el tema de ciberseguridad se ha vuelto una prioridad. Y eso no solamente lo vemos en nuestro día a día, sino en informes o en reportes, como por ejemplo el que vemos en pantalla, el informe global de riesgos del WEF, ponen a los temas de ciberseguridad como parte del top 10 de los principales riesgos que van a ser una amenaza crítica global en los próximos 2 años. Como vemos en pantalla, solamente lo estamos viendo en el top 7 y solamente superado por riesgos que están enfocados en los temas medioambientales y sociales. Entonces, los temas de ciberseguridad, como vemos, se han vuelto una prioridad. Pero ¿cuáles son esos puntos clave cuando hablamos de ciberseguridad? ¿Qué son los puntos que nos ponen más dolores de cabeza o que tenemos más prioridad? En primer lugar, y como habíamos comentado, el riesgo de ciberseguridad se percibe como una de las principales amenazas a nivel global. Ya no estamos dentro de una prioridad media, algo que es deseable, sino que es algo prioritario, algo obligatorio tener un tema de ciberseguridad, una adecuada gestión de riesgos de ciberseguridad dentro de nuestra organización, independientemente de a qué sector pertenezcamos o a qué tan grande sea nuestra organización. Esto se ve evidenciado también en el incremento que han habido en temas de ataques. En el 2020, solamente en el 2020 se vio un incremento del 435% en casos de ransomware. Y esto no se ha quedado ahí. En este transcurso de años hemos visto muchos ataques que han venido creciendo, principalmente en temas de ransomware, y que nos están afectando y nos están tratando de vulnerar día a día. ¿Y cuál es la contraparte o el problema principal de este incremento? Que han aumentado el incremento de ciberataques, ha aumentado los temas de amenazas, pero todavía tenemos un déficit grande en temas de profesionales de ciberseguridad. Según estas cifras, hay 3 millones o 3 millones es el déficit aproximado de profesionales de seguridad a nivel global. Otro punto importante en términos de ciberseguridad es el comercio digital. Se estima que para el 2024 el crecimiento del comercio digital va a ser aproximadamente de 800.000 millones de dólares, cosa que es un montón de dinero y también simboliza un montón de crecimiento, pero a la vez un montón de exposición también.
Y el último punto clave que quisiera conversar con ustedes en esta primera parte es que el 95% de los eventos de ciberseguridad se derivan de errores humanos. Es un tema que lo venimos trabajando hace tiempo, pero que es el dolor de cabeza principal de las organizaciones. El tema del factor humano se ha vuelto algo primordial en poder gestionarlo. Habíamos hablado un poco de lo que es la falta de personal, que tenemos ese déficit de falta de personal, pero ¿cómo afecta esta falta de personal qué efectos tienen reales en las organizaciones? Según estas cifras de la empresa, en este caso un estudio de ISC Cuadrado, tenemos que impacta en el aumento o en este caso la generación de muchos sistemas con configuraciones erróneas, con una falta de configuración o aplicación de buenas prácticas debido a la carencia de recursos para realizarlo. También no hay suficiente tiempo y recursos para poder realizar una gestión adecuada y evaluación adecuada de los riesgos, debido a que en gran parte de las organizaciones la parte de seguridad recae en la gran mayoría en una o dos personas, inclusive en una sola persona que ve todo. Entonces no se da el tiempo para ver todos estos temas. Luego tenemos también la demora en la implementación de los parches críticos, nuevamente por falta de recursos, la ausencia de un monitoreo adecuado tanto de los procedimientos, procesos y de manera general un monitoreo de los activos o de los riesgos a los cuales se está enfrentando esos activos de información, debido a una falta de recursos y de profesionales capacitados, especializados en ese tipo de escenarios. Y por último, despliegues o desarrollos que se realizan de una manera muy apresurada, salen al mercado muy rápidamente o se implementan tecnologías de una manera muy presurosa que generan en gran mayoría brechas de seguridad. ¿Cuál es el panorama actual de ciberseguridad? Estamos hablando un poco cuáles son esos temas que están afectando más en los temas de ciberseguridad. Hoy en día el trabajo remoto está creando nuevos retos a nivel de ciberseguridad. Si bien es cierto, la gran mayoría de empresas ya está trabajando bajo un enfoque, una estrategia de regresar a oficinas, el esquema híbrido, el esquema mixto, se va a mantener todavía por un considerable tiempo. Los accesos remotos, los teletrabajos, las conexiones desde casa, van a mantener. Vamos a tener que convivir con ellos en un buen tiempo, pero eso acarrea y esto trae consigo muchos retos de ciberseguridad y también muchas oportunidades o mucha exposición. Ahora, ¿cómo se ve reflejado eso a nivel de las tecnologías? Para poder conectarnos, para poder tener estas conexiones remotas, la nube se ha vuelto, la tecnología de cloud se ha vuelto algo indispensable. Y el problema es que la gran mayoría de implementaciones que se han hecho se han vuelto demasiado presurosas, sin contar o sin considerar aspectos de ciberseguridad, lo cual trae consigo muchas vulnerabilidades relacionadas a los ambientes de cloud. Si bien es cierto, se tienen muchos beneficios respecto a esta tecnología considerando temas de escalamiento, elasticidad y capacidades de protección, la mala implementación y configuración trae consigo también brechas de seguridad. Luego tenemos el desarrollo de las capacidades internas de ciberresiliencia. Con todo esto que nos está pasando, toda la exposición que hemos tenido, las organizaciones han tenido que de alguna manera implementar medidas de ciberresiliencia, de poder implementar capacidades para poder recuperarse, responder a ciberataques y poder recuperar de cualquier tipo de ciberataque. Esto también ha traído consigo que las aseguradoras ofrezcan seguros para el riesgo cibernético para poder transferir este tipo de riesgos que puedan ser controlados de una mejor manera a través de un seguro de riesgo cibernético que nos cubra de cierta manera de los potenciales daños económicos que nos podrían causar. Otro punto importante es la tecnología y la transformación digital. Hoy en día estamos en un punto en donde la gran mayoría de organizaciones está adoptando un esquema de transformación digital, se está automatizando procesos, se está enviando muchos temas a la nube, hay muchas operaciones que se veían antes a nivel de procesos manuales que hoy en día se están convirtiendo en algo más automatizado. Pero eso trae consigo también mayor exposición hacia Internet, mayor exposición y aumento en la superficie de ataque a la cual estamos expuestos. De igual manera, esta tecnología que nosotros usamos para poder mejorar nuestras capacidades, mejorar nuestros conocimientos a nivel de seguridad, también es usado por los ciberdelincuentes. Toda la tecnología, los temas, por ejemplo, de machine learning, de inteligencia artificial, de big data, toda esta tecnología que es usado también para mejorar nuestras capacidades, también es usado por los ciberdelincuentes para poder incrementar la sofisticación de sus ataques a nivel de lo que estamos percibiendo.
Ya no estamos hablando simplemente de ataques dirigidos muy sencillos, sino que ya vemos ataques altamente sofisticados de empresas o de organizaciones constituidas, que ya no estamos hablando de un juego de niños, estamos hablando ya realmente de un ataque que nos puede causar un daño irremediable. Ahora estábamos hablando bastante en temas del incremento de este tipo de ataques, pero ¿qué es lo que se está viendo o cuál es el espectro, cómo ha ido evolucionando el tema de las ciberamenazas? Hoy en día vemos que la principal amenaza, el principal ataque que estamos experimentando es el tema de ransomware. Lo hemos estado conversando desde un inicio y la verdad se ha considerado o se ha convertido ya en una prioridad absoluta. No solamente el ransomware, sino otro tipo de malware también es muy común recibir, en este caso, correos maliciosos, casos de phishing, que nos están intentando infectar de malware a nuestra organización. Especialmente ¿para qué? Para poder obtener algún tipo de acceso o poder obtener algún tipo de beneficio al respecto. El cryptojacking también se ha convertido en algo interesante y bastante novedoso con todo el auge y todo el conocimiento y el tema de las criptomonedas que se está dando hoy en día. Está siendo aprovechado por ciberdelincuentes para aprovecharse de los recursos computacionales de la organización a través de una infección de malware para aprovechar en hacer lo que se denomina la minería de criptomonedas. Se infecta la computadora con un malware para poder utilizar estos recursos computacionales y minar este tipo de criptomonedas o monedas digitales. Las amenazas relacionadas con correo electrónico que hemos estado comentando respecto a phishing, las amenazas contra los datos y las amenazas contra la disponibilidad de integridad nos dan a entender esa mayor exposición que tenemos hoy en día hacia Internet. Tener más exposición a nivel de mi información, de mis tecnologías, nos hace estar expuestos a sufrir algún tipo de fuga de información, algún tipo de denegación de servicios o disrupción de mis tecnologías y de mis servicios debido a la exposición que tenemos hoy en día. Y los últimos dos puntos, que es la desinformación, el tema de los fake news, de las noticias que se están dando por redes sociales y que pueden generar un daño reputacional considerable a la organización, y las amenazas no maliciosas respecto a estos cambios no planificados o algunos temas que no pasan por un adecuado control de ciberseguridad y que están muy de la mano con lo que hablábamos, de una ausencia de personal capacitado en ciberseguridad, genera estos cambios no gestionados adecuadamente o no controlados que puede generar un impacto considerable para la organización. Cuando hablábamos de ransomware, esta imagen es bastante interesante porque nos da a entender o nos da una visión de cómo ha ido evolucionando el tema del ransomware respecto al tiempo. Hace unos 5 años, 6 años podíamos ver, y como vemos en pantalla, podíamos ver cómo el ransomware estaba afectando principalmente a los sectores de salud, administración pública y manufactura. Pero con el paso del tiempo, con el tema de la exposición, ahora que tenemos mucho más generalizada a nivel de Internet, la distribución del ransomware se ha hecho mucho más homogénea. Ya indistintamente del tipo de industria, del tipo de empresa, ya todos estamos expuestos y pues estamos potencialmente como objetivos de algún tipo de ransomware. Y esto lo vemos en el día a día. Hoy en día, desde estos últimos 2 años, hemos visto un incremento considerable de los ataques, ya no solamente a entornos específicos como lo sería un entorno industrial, un entorno de una entidad financiera, un banco, sino vemos ataques a diversas industrias en Latinoamérica, ya no solamente global. Y la mayoría de los casos que vemos en pantalla son temas de ransomware, fuga de información, indisponibilidad, son temas que habíamos visto como las principales amenazas. ¿Y de qué se aprovechan estas amenazas? Principalmente de vulnerabilidades críticas en tecnología que nosotros tenemos implementado y que no está correctamente gestionada, como podría ser un SQL, una tecnología de Oracle, SolarWinds, que tuvo un caso hace poco, Microsoft Exchange, que también tuvo un caso, el mismo VMware, o la misma tecnología del Log4j, que también tuvo un caso hace no mucho de respecto a ciberseguridad. Pero ¿qué es lo que deberíamos atacar o cómo deberíamos verlo? Las organizaciones hoy en día requieren establecer una estrategia clara de ciberseguridad, tener ese enfoque claro de qué es lo que queremos llevar, a dónde queremos apuntar. Para poder hacer eso necesitamos tener claro nuestro camino, hacia dónde queremos apuntar. Primero, obviamente, realizando una revisión del cumplimiento de los controles, teniendo de base un framework
que puede ser el NIST, puede ser el CIS, puede ser alguna ISO, pero tener de base un framework que nos permita saber dónde estamos parados, cuál es mi nivel actual de ciberseguridad y hacia dónde quiero llegar. Esto me va a permitir tener un adecuado monitoreo, gestión y operación de mis controles de ciberseguridad para poder saber qué es lo que tengo y qué es lo que me falta. Con lo que me falta, poder implementar los controles para la mitigación y estrategia de transferencia de riesgo. Saber qué es lo que yo voy a mitigar con mi estrategia y qué es lo que yo voy a transferir. Dentro de la parte de mitigación me va a permitir también una estrategia clara de ciberseguridad, elaborar políticas, procedimientos, estándares, métricas e indicadores de seguridad que me permitan no solamente saber dónde estoy, sino poder mantener esa estrategia, mantener ese monitoreo de la implementación de controles, iniciativas, proyectos que me permitan llegar al objetivo que tengo plasmado. La definición de la estrategia debe estar alineada a los objetivos de la organización y los principales riesgos identificados. No es simplemente definir una estrategia aislada, decir esta es mi estrategia de ciberseguridad que debo cumplir con este framework de ciberseguridad, sino que esa estrategia debe estar alineada a lo que mi organización tiene como objetivo. Mis objetivos estratégicos de la organización, la misión, la visión de la empresa debe estar alineado con esta estrategia de ciberseguridad. Y no debemos poner de lado, no debemos dejar de lado algo importantísimo, que es los riesgos de ciberseguridad. Nuestra estrategia de ciberseguridad debe estar basada, sí o sí, en los riesgos que afectan a nuestra organización. Porque puede ser que a nivel de la estrategia tengamos muchas iniciativas, muchos controles que implementar, pero ¿cuál priorizamos primero? ¿El que me cueste menos? ¿El que sea más fácil de implementar? ¿El que ya tenga los recursos para hacerlo? En realidad es el que me afecta o el que tenga un impacto directo en la disminución de mi riesgo cibernético que tengo actualmente. Esa es la verdadera respuesta. Para eso se tiene que hacer obviamente una evaluación de la situación actual, identificación de los riesgos y el nivel de madurez deseado, que vamos a ahondar un poco en esta sesión, para poder identificar finalmente la necesidad que tenemos y hacia dónde queremos llegar. Pero abordando un poco el tema de riesgo cibernético. ¿De qué hablamos cuando decimos riesgo cibernético? Hoy en día un mito, una frase común que se dice es que el ciberriesgo es un problema de tecnología. Tecnología es el que debe encargarse de los riesgos cibernéticos y eso no es verdad. El ciberriesgo no es un problema de tecnología o que tecnología debe resolverlo, porque es un tipo de riesgo empresarial que debe gestionar toda la organización. Es por eso que vemos en este gráfico de acá que el ciberriesgo es un eje central donde se involucran muchos stakeholders, muchas áreas involucradas, no solamente temas tecnológicos, sino también temas a nivel estratégicos, temas del boarding, el directorio, recursos humanos, finanzas, incluso terceros o proveedores deben estar involucrados en esta gestión. Es importante saber que si nuestra organización emplea o usa tecnologías, ya sea para las operaciones, para el manejo de datos o el almacenamiento, estamos expuestos a sufrir algún tipo de ataque y por ende tenemos riesgos cibernéticos latentes ahí que pueden ser o que pueden llegarse a materializar. Y un punto importante del tema de ciberriesgo es que el impacto potencial de un ataque es difícil de calcular. Hoy en día es una de las partes más complicadas de los profesionales de ciberseguridad, de los encargados de ciberseguridad, el poder poner ese valor a ese ciberataque, ponerle un punto, y poder indicar cuánto sería en valor cuantificable esa materialización. Y es un poco lo que les venimos a contar en la presentación el día de hoy. Dicho eso, voy a darle pase a mi compañero Jimmy para que les explique un poco acerca de cómo debería ser una adecuada gestión del ciberriesgo a nivel de hoy en día en las organizaciones. Muchas gracias, Diego. Pues continuando con lo que indicaba Diego, la parte de la gestión de ciberriesgos es algo que tiene que verse desde el punto de vista del negocio, ¿verdad? Si lo vemos de manera aislada, enfocándonos solamente pues, en las tendencias de tecnología o de seguridad y queremos solamente enfocarnos en estos puntos dentro de nuestra organización, quizás eso no le haga sentido a nuestro gerente, quizás eso no sea relevante para el negocio. Y quizás cuando vayamos pues a tocarle la puerta al gerente de finanzas y decirle, mira, quiero hacer esto y esto porque necesito proteger esto y esto dentro de la organización, pues no nos entiendan, ¿verdad? No nos entiendan y pues nuestros proyectos queden ahí truncados, ¿verdad? Entonces, una
una gestión correcta de ciberriesgos tiene que tener, sí, un enfoque del negocio, como mencionaba Diego, tiene que estar pues alineada a los objetivos estratégicos del negocio. Nosotros como gerentes de seguridad de la información o de ciberseguridad dentro de nuestra organización, tenemos que comprender el negocio, tenemos que conocer cuáles son sus objetivos, cuáles son los procesos dentro de la organización. Si no existe un mapa de procesos, por lo menos conocer cuáles son sus procesos críticos dentro de la organización, cuáles son esos sistemas críticos, y a partir de ello, pues tomar algunos frameworks de referencia, como la ISO 27005 o la NIS 830, para a partir de ello, pues construir una metodología de ciberriesgos dentro de la organización. Hay empresas que dicen, pero yo ya tengo una metodología de riesgos. Si esta metodología de riesgos solamente está enfocada en la parte de la gestión de riesgos administrativos, riesgos financieros, riesgos operativos y no riesgos de ciberseguridad, por ahí tenemos una pata floja y algo que tenemos que cubrir. La gestión de riesgos de ciberseguridad tiene que estar integrada así con la gestión de riesgos que tenemos dentro de la organización, pero no tiene que estar aislada de ella. ¿Okay? Algunos de los puntos que comprende una gestión de riesgos es, por ejemplo, la primera de ellas, la identificación y evaluación de activos clave. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues a partir, primero, de detectar cuáles son estos procesos de negocio clave de la organización. Cuando ya los hayamos identificado, que pues unos 5, 4 que sean claves, ya es suficiente trabajo para nosotros para comenzar a identificar cuáles son estos activos críticos dentro de la organización. Entonces, identificamos estos procesos claves de la organización. Dentro de estos procesos claves podemos identificar cuáles son estos sistemas críticos clave, y dentro de los sistemas críticos clave, cuál es el tipo de información sensible que se está transmitiendo, almacenando, procesando dentro de estos activos de información. Y ya cuando sepamos cuáles son esos activos clave o críticos dentro de la organización, podremos luego ya llevarlos a una evaluación de ciberriesgo, donde podemos ver pues cuáles podrían ser los controles que nosotros deberíamos pues establecer para estos activos críticos dentro de la organización para pues protegerlos de una mejor manera, ¿verdad? Eso en cuanto a la identificación y evaluación de activos. Luego, también es importante la definición del apetito de ciberriesgo. Y esta definición, pues, no debería hacerlo solamente el equipo de TI o el equipo de ciberseguridad, sino el comité de riesgos, ¿verdad? Dentro de nuestra organización, que debería tener, pues, al gerente de seguridad de la información o al CISO de la organización dentro de este comité para ponerse de acuerdo en el apetito de ciberriesgo de la organización, ¿verdad? Luego tenemos la evaluación de las amenazas, de las ciberamenazas, ¿verdad? Entonces, aquí también cuando hablamos, por ejemplo, de que yo tengo una metodología de riesgos dentro de la organización, y sí, evalúo los riesgos de tecnología, pero a veces cuando solamente vemos la parte de tecnología y no estamos evaluando las amenazas cibernéticas, entonces por ahí también no estamos cubriendo una buena parte de los riesgos cibernéticos, ¿verdad? Entonces es importante también identificar para la organización cuáles son estas fuentes de amenaza que pues al aprovechar alguna vulnerabilidad pues pudieran traer un impacto grande para la organización, ¿verdad? Y estas amenazas pues pudieran ser internas o externas, ¿verdad? Internas dentro de la organización, y aquí tenemos o podrían ser los usuarios que no quieren hacernos daño, pero que de alguna manera pues no están bien entrenados o no tienen conciencia en ciberseguridad, y pues podrían ocasionarnos ahí algún problema de indisponibilidad o de fuga de información. Y tenemos aquellos usuarios dentro de la organización que sí son intencionales en hacernos daño, son usuarios maliciosos que pudieran también aprovechar alguna vulnerabilidad dentro de la organización, y por X motivos que ellos tengan, ya sea que estén siendo extorsionados o porque realmente quieren hacer daño a la organización, pues también pudieran tener un impacto negativo para la organización, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo interno, y pues en cuanto a lo externo, ahí
tendríamos que evaluar si, qué tipo de organizaciones podrían hacernos daño a nosotros, ¿verdad? Organizaciones criminales muy bien estructuradas, hackers independientes, por ahí una serie de otros ataques externos, ¿no? Si, por ejemplo, somos una entidad de gobierno, entonces por ahí un país que pudiera tener intereses hacia nosotros como entidad de gobierno de Perú, pues pudiera también atacarnos de esa manera, ¿no? Como ejemplos, pues muchos ataques cibernéticos que actualmente se están dando entre la guerra, pues entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Luego de ello, pues ya tenemos la evaluación del ciberriesgo en sí, donde pues vamos a evaluar escenarios de ciberriesgo, vamos a ahí evaluar la probabilidad y el impacto de que estos escenarios pues se materialicen, cuál podría ser el impacto de ellos. Muy importante el siguiente punto, el penúltimo punto, la medición o cuantificación de la exposición al ciberriesgo. Si solo hacemos una evaluación del riesgo de manera cualitativa, esto sí podría, y de hecho va a poner en alerta a la organización de cosas en las cuales nosotros deberíamos cuidarnos o tener en cuenta. Pero si ya a esta evaluación cualitativa le agregamos la parte de cuantificación y le decimos pues a nuestro gerente o al CEO o al gerente de finanzas acerca de cuál podría ser la pérdida que pudiera afectar a la organización por un evento cibernético, créanme que ahí les van a prestar mucha más atención todavía y que los proyectos pues, que ustedes quisieran desarrollar dentro de la organización van a tener mucha más relevancia aún. Entonces, finalmente tenemos la definición de estrategias en cuanto a la mitigación y transferencia de riesgo, ¿verdad? Como Diego lo mencionaba aquí, lo importante pues es no quedarnos solamente en tomar un framework de ciberseguridad como el de NIST o la ISO 27001 y decir, mira, estas son las cosas que no estoy haciendo bien, sino que además de conocer el estado actual que yo tengo, de las cosas que deberían mejorar, debería a partir de ello pues conocer cuáles son esos escenarios de riesgo que yo debería tomar en cuenta y llevarlos a un mapa de calor, saber cuáles son esos escenarios de riesgo que pues están en la parte ahí superior derecha, ¿verdad? De nuestro mapa bien rojito. Y sobre esos escenarios de riesgo, pues enfocarnos y esforzarnos para poder mitigar pues de la mejor manera los riesgos que ahí se encuentren, ¿no? Toda esta parte de la gestión de ciberriesgos pues tiene que tener un apoyo de la alta gerencia. Es algo que una implementación top-down de una gestión de ciberriesgos siempre va a ser la más efectiva antes de que nosotros quisiéramos hacerlo de abajo hacia arriba, ¿verdad? Siempre debemos ahí tener en cuenta de que debemos comprar o que la alta gerencia debe comprar la idea de que una gestión correcta de ciberriesgos, pues es importante para la organización. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, en la siguiente lámina lo que vemos es justamente esta pregunta, ¿por qué cuantificar el ciberriesgo? Y es un poco de lo que adelantaba en la lámina anterior. Cuando nosotros demostramos cuál es la pérdida posible que pueda tener una organización debido a un ataque cibernético, ya los oídos del CEO, del gerente de finanzas, del gerente de riesgo, del gerente de información, van a estar mucho más atentos a lo que nosotros vamos a hablar. Ellos van a saber que nosotros ya hicimos un trabajo previo de conocer cuáles son los procesos del negocio, qué es lo crítico para la organización. Nosotros ya tendríamos que llevarle pues con esa parte de la cuantificación cuál es el posible impacto financiero para la organización y pues también deberíamos trabajar la parte del retorno a la inversión en cuanto a seguridad, ¿verdad? Entonces, si nosotros armamos un caso de negocio y les mostramos, pues, cuáles son los posibles eventos de pérdida, las posibles pérdidas financieras que vamos a tener, cuáles son los posibles sistemas que se van a ver afectados y cuál es el retorno a la inversión que nosotros vamos a tener en cuanto a ciberseguridad. Ese business case ya está mucho más nutrido y pues vamos a tener
los oídos de los que toman las decisiones dentro de la organización para poder implementar ciertos proyectos que nosotros sabemos, ¿sí? Como seguridad, como tecnología, nosotros sabemos que puede hacerle mucho daño a la organización, ¿no? Entonces, es importante siempre cuantificar los ciberriesgos para, pues, hablar en el mismo idioma que un CEO, que un CFO, que un gerente de riesgos, un gerente de información, ¿verdad? Adelante, Diego. Muy bien, entonces, un incidente de seguridad puede generar pérdidas en diversos aspectos a nivel organizacional. Lo obvio que es, un incidente de ciberseguridad puede afectar la reputación de la organización, ¿verdad? Puede causar una brecha de datos y la exposición de la información es expuesta hacia Internet y pues muchos tienen acceso a ello. Aquí hay otros puntos que nosotros debemos tener en cuenta, como por ejemplo lo que ya hablamos, la pérdida de ingresos, el lucro cesante a la cual puede estar afectado la organización por una indisponibilidad de los sistemas, ¿verdad? Una pérdida de ingresos. Luego la parte de fraude, en caso pues haya habido una brecha de datos de los datos sensibles de la organización, tarjeta de crédito, pues datos sensibles en general, con los cuales el cibercriminal pues pueda armar sus campañas de phishing para atacar a nuestros clientes y de esa manera realizar fraude. Eso también se puede ver acá, ¿no? Como una posible pérdida. Luego los costos de restauración. Si somos una organización pues que tiene equipos SCADA y llegan a atacarnos estos equipos, y estos equipos pues normalmente están relacionados a sistemas críticos dentro de una planta donde pues no sé, modificar algún parámetro por ahí en alguno de sus válvulas donde no debería correr mucha agua, empieza a correr mucha agua, el sistema se sobrecalienta y eso puede causar explosiones, pueden causar hasta pérdidas humanas y pues todo eso también generan pérdidas para la organización y también costo en la restauración de todos estos sistemas, entre otros, ¿verdad? Luego tenemos costo de brecha de datos por la fuga de información, costo de litigio, por la parte de qué pasaría pues si se llega a fugar la información y un cliente corporativo pues nos querella, ¿verdad? Como organización y pues ahí también nosotros como organización deberíamos asumir ahí costos de litigio, de contratar un abogado, de pelear por nuestra defensa. Esos también son pérdidas para la organización, ¿verdad? Luego, multas y sanciones de los reguladores, ¿verdad? Cada industria pues tiene una serie de reguladores y cosas que le exigen y multas y sanciones que también están establecidas, ¿verdad? A los cuales nosotros deberíamos tener en cuenta. Y nuestra gestión de riesgo pues debería también tener en cuenta todas estas posibles pérdidas que podamos tener. Luego, los costos de respuesta ante ciberincidentes. Obviamente pues luego de un ataque, esto es más si somos regulados, ¿verdad? Si somos regulados, pues seguramente nos van a pedir que contratemos a una empresa externa a nosotros para que nos hagan un forense dentro de nuestra organización, para que pues puedan identificar cuáles fueron las causas del ataque, etcétera. Entonces, por ahí también tenemos costos a los cuales incurrir en cuanto a la respuesta ante ciberincidentes. Y finalmente, y no menos importante, la parte de la ciberextorsión, ¿no? Ya sea por un ataque de ransomware o porque se llevaron la información de nuestra organización y nos están pidiendo un dinero a cambio de no exponerla, ¿verdad? También son pérdidas posibles que la organización puede sufrir. ¿Okay? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Muy bien, entonces, aquí, bien, ¿qué podría o cómo modelamos los escenarios de riesgo? Pues hablamos ya acerca de que tenemos que identificar los riesgos que son más importantes para nosotros como organización. A partir de ello, preparar esos escenarios de riesgo, que podrían ser, por ejemplo, ransomware que bloquea el acceso a la propiedad intelectual, denegación de servicios, podría ser también un secuestro al directorio activo de la organización,
entre otros, ¿verdad? Lo que haya salido pues del análisis que nosotros hayamos realizado, el análisis de riesgo que hayamos realizado, ahí nosotros vamos a obtener esos principales escenarios de riesgo. Sobre estos escenarios de riesgo, pues deberíamos preparar los escenarios considerando las posibles pérdidas que pudiéramos tener, ¿verdad? Todos los escenarios que hemos hablado en la lámina anterior, y digo si me ayudas ahí con un par de clics más, pero todos los escenarios que hemos hablado en la lámina anterior nos van a ayudar a cuantificar cuál podría ser la posible pérdida financiera, ¿verdad? Entonces yo podría tener que mi lucro cesante pues podría ser 2, 3, 5 millones de dólares. A eso tendría que sumarle los costos que pudiera tener por fraude, los costos de restauración en caso aplicara, los costos de litigio, las multas y sanciones. Todos estos puntos que conversamos en la lámina anterior me van a ayudar a poder costear cuál podría ser el impacto financiero de mi organización frente a un ataque cibernético. Y por último, pues verificar pues si en caso, ¿verdad?, tengo una póliza de seguro cyber, verificar si la cobertura actual que yo tengo, pues me permite cubrir todos estos costos que yo he analizado con esta metodología de conocer cuál es el impacto financiero para la organización, o si debería por ahí pensar en incrementar esa cobertura. Ahí ya hay un análisis de brecha contra la póliza de seguro que se debe realizar para evaluar la cobertura, la respuesta al programa de seguro o la definición de una póliza adecuada, ¿verdad? En caso pues no estemos dentro de la cobertura de la póliza actual. Eso, la próxima lámina, por favor. Bien, entonces aquí tenemos el cibervalor en riesgo, ¿verdad? Todos sabemos pues que los riesgos, cuando hablamos de riesgo tenemos una parte que son los riesgos inherentes, que son los riesgos con los cuales pues vienen los activos de información que nosotros adquirimos, un servidor, un firewall, un sistema que hayamos adquirido, siempre tienen ahí sus riesgos inherentes. A estos riesgos inherentes, o al riesgo inherente, perdón, nosotros como, ya sea como tecnología o como seguridad, nosotros trabajamos para proteger estos activos, con lo cuales nosotros estamos interesados ahí en la mitigación de este riesgo, ¿verdad? Entonces, todas estas acciones que nosotros tomamos de implementar un firewall, de comprar un sistema de detección, un antivirus, un DLP, etcétera. Todas estas actividades que nosotros hacemos es para mitigar este riesgo, ¿verdad? Entonces, con todas las acciones que nosotros hacemos, ya una parte muy importante de los riesgos que tiene algún activo ya se ve disminuida, pero siempre va a quedar una parte que no podemos cubrir, que no podemos mitigar. Una parte de ello va a ser justamente quizás muy caro de implementar, o quizás la probabilidad que eso suceda es muy baja, pero el impacto es muy alto. Entonces, eso posiblemente es muy remoto que ocurra, pero si ocurre va a tener un impacto alto para la organización. En esos casos, pues, nosotros podemos optar por transferir este riesgo a través de una cobertura de seguro cyber, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando pues de los temas de tratamiento de riesgo, como se habrán dado cuenta. Una parte la mitigamos, otra parte la transferimos, pero también existe una parte de ciberriesgo pequeña, que debería ser pequeña, pues que es el riesgo residual, que ya nos toca solamente aceptarlo, ¿no? Porque todo el riesgo mayor ya nosotros lo estamos protegiendo mediante la mitigación o pues la transferencia del seguro, la transferencia a un seguro cyber, ¿no? Un seguro cibernético. Muy bien. Y esta última lámina de mi parte, aquí quería hablarle pues de los beneficios de todo esto que hemos hablado anteriormente respecto a la gestión de riesgos.
Uno de los primeros beneficios es pues lo que permite medir la efectividad del programa de ciberseguridad y entender el retorno de la inversión, ¿verdad? Entonces, es un poco de lo que les hablaba antes. Yo puedo tener mi programa de ciberseguridad que pues tiene un budget, ¿verdad? Por detrás. Pero ese budget puede ser visto como una pérdida para la gerencia. Pero ya cuando yo presento también cuál podría ser el ROI y el retorno de la inversión de ciberseguridad, podría ya medir la efectividad de mi programa de ciberseguridad y ver, pues, dar a conocer pues, a la gerencia, en los comités de gerencia que tengamos, pues, cuán efectivo ha sido mi programa de ciberseguridad, el cual estoy implementando año a año, ¿verdad? Luego me permite lograr un mejor compromiso de la alta gerencia y reporta en términos entendibles. Es eso, ¿verdad? Cuando hablamos en los mismos términos, en el mismo lenguaje, en el mismo idioma que la alta gerencia, entonces vamos a lograr que ellos se involucren, que compren la idea, se comprometan con esto y pues que tengamos el respaldo de ellos para poder ejecutar los proyectos que nosotros tenemos en cartera, ¿verdad? Luego permite evaluar los riesgos a nivel de toda la organización y por unidades de negocio. Como les comenté, pues en la gestión del riesgo comienza por entender a la organización, conocer a la organización, cuáles son los procesos críticos de la organización, pues y a partir de ello definir estrategias de ciberriesgo, ¿verdad? Entonces, luego tenemos la de permite realizar un análisis avanzado frente al seguro de ciberriesgo con el que cuenta la organización, pues toda la parte de seguros. Finalmente, el último punto de que puede ayudar a definir y gestionar el apetito de riesgo de la organización. Cuando ya conocemos pues cuáles son nuestros ciberriesgos, cuál es el impacto que podemos tener como organización, podemos determinar si las acciones que estamos definiendo al día de hoy pues son las correctas o no. Y si pues necesitamos por ahí cambiar el apetito de riesgo de la organización con con los datos que nosotros ya podamos tener a partir de una correcta gestión de ciberriesgos, ¿no? Así como lo vemos pues en este dashboard bien bonito al lado derecho, que por cierto es una de las herramientas que tenemos aquí en Marsh, ¿verdad? Gracias, Diego. Muchísimas gracias, Jimmy. Y un poco, ahí justo vi algunas personas que estaban consultando y ya vamos a cerrar y damos un espacio para poder conversar al respecto. ¿Cuál es la situación actual que estamos viendo en las empresas de Latinoamérica respecto a estos puntos? El tema de las inversiones, en temas de seguridad, cómo están trabajando el tema de riesgo. Hoy en día, según este estado del riesgo cibernético, que fue un estudio que realizamos en conjunto con Microsoft, vemos que el incremento del presupuesto, ¿a qué iniciativas se han visto este incremento del presupuesto? Principalmente vemos que se ha aumentado el presupuesto para temas de protección de malware, gestión de accesos, protección de datos, seguridad en accesos remotos. ¿Y qué tienen en común todos estos temas o estas iniciativas? Que abordan los principales ataques que estamos viviendo hoy en día. Los temas de ransomware a nivel de la protección de malware, los temas de la exposición que tenemos por el trabajo remoto, por las conexiones remotas a nivel de la seguridad de estas, las fugas de información por una mayor exposición y la gestión de accesos para limitar estos tipos de accesos no autorizados. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos viendo que es algo muy reactivo. No necesariamente estas iniciativas puede aplicarnos o puede ser el principal factor, el principal riesgo que nosotros como organización tenemos. Hay que tener una adecuada gestión del riesgo, saber cuantificarlo, saber qué es lo que me afecta y en base a esas iniciativas, a esos riesgos identificados, a mi priorización, recién ahí poner esas iniciativas en práctica para poder saber a qué debo atacar. Y del lado derecho podemos ver cuál es el porcentaje del presupuesto de TI que se está dedicando de manera general a la seguridad de la información. Y vemos que prácticamente el 50% de los que respondieron la encuesta su presupuesto está entre un 0 y un 5%. Es un presupuesto bastante limitado. ¿Pero por qué se da? Porque no hay una forma
o hasta el momento era un poco difícil solicitar ese tema de presupuestos, no había un tema de prioridad, no se daba la importancia de bioseguridad, pero con todos estos esquemas que estamos viendo, con todo el tema de la estrategia basada en riesgos, poder elevar el tema de los ciberriesgos, no solamente un foco de TI, sino a través de la cuantificación, elevarlo a un esquema de alta dirección, del CEO, del CFO, del CRO, podemos aprovechar estas oportunidades para hacer análisis de costo-beneficios mucho más aterrizados, mucho más esquematizados o aterrizados a una variable cuantificable para poder aumentar este presupuesto, este porcentaje del presupuesto a nivel de seguridad de la información. Y lo último que quisiéramos comentar, y ya como cerrando un poco, es dejando esta pregunta abierta. ¿Cuánto creen ustedes o cuánto podría significar en pérdidas un escenario o los principales escenarios que podrían afectar a su organización? Es un poco lo que queríamos dejar como pregunta para que lo tengan en cuenta, saber qué es lo que pueden afectarle a ustedes estos escenarios, estos tipos de ataques y cuánto podría suponer en pérdidas hacia su organización. Cerrando un poco a nivel de conclusiones, tenemos que en el entorno de riesgos nos obliga hoy en día a reevaluar nuestras prioridades, tener un nivel de seguridad, saber qué controles debemos aplicar, cómo debemos atacar los riesgos, a qué debemos transferir hacia un riesgo cibernético, poder tener claro el panorama actual con una base ya enfocada en riesgos y no tanto en los controles que debo mitigar. Una estrategia de ciberseguridad integral debe considerar capacidades tanto de preparación, detección, respuesta ante un ciberataque, tanto a nivel tecnológico, de personas, procesos e inclusive nuestros terceros. Y por último, considerar modelos de cuantificación de riesgos apropiados para identificar impactos financieros es algo que se ha vuelto clave. Nos va a permitir mejorar la priorización de la gestión de nuestra ciberseguridad, de los ciberriesgos y asegurar un retorno de inversión. Tener la capacidad de poder regresar a hacer un ROI respecto a las inversiones que estamos haciendo y con respecto a lo que hemos cuantificado de nuestros riesgos más relevantes. Ese era un poco lo que queríamos comentarles. Agradecemos un poco su participación. Vamos a ver unas cuantas preguntas que tenían y en unos momentos les estaría llegando una encuesta también para que puedan evaluar la charla y esperamos unos minutitos para que puedan responder y pasamos unos minutitos a los temas de las preguntas o comentarios que puedan tener durante esta charla. Entonces, un poco para responder algunas preguntas. Rodrigo Ortiz nos pone por el chat, nos consulta, en caso de empresas que obviamente no tienen una gerencia de seguridad, ¿es posible tercerizar el servicio de ciberseguridad? Definitivamente, Rodrigo, es una de las opciones, es una de las estrategias, el hecho de tercerizar el servicio de ciberseguridad, tercerizar las labores del CISO, ya que en muchos de los casos las organizaciones pequeñas, las organizaciones que no tienen un foco de ciberseguridad, suele deslindar toda esta responsabilidad en el gerente de tecnología, en el responsable de tecnología o inclusive en el analista de TI, recae todas estas asignaciones de ciberseguridad. Es una estrategia válida hacer una tercerización del CISO, que una empresa tercera, como por ejemplo nosotros también ofrecemos ese tipo de servicios de tercerización, poder transferir o delegar todas esas asignaciones a nivel de un especialista, un especialista encargado que esté de la organización para que pueda llevar a cabo todas estas labores. Y ya la organización se delinda únicamente en poder gestionar, hacer reuniones, poder validar los indicadores y demás y centrarse meramente en lo que es necesario. Karen Rojas nos consulta qué medidas de seguridad debe priorizar una empresa. Gracias, Karen. Como te comentaba, las medidas dependen, y es el foco de esta reunión, dependen de los riesgos a los cuales está afectada la organización. No podemos simplemente decir, ok, tu organización tiene que tener tal control, tiene que tener tal solución, porque puede ser que por industria, por un tema de situación local, no necesariamente eso sea tu preocupación. No es lo mismo un banco que una empresa de retail o una universidad, por ejemplo. Hay que generar una adecuada gestión de riesgos y ver realmente cuáles son mis principales riesgos que me afectan a mí para poder, en base a esos riesgos, poder asignar las prioridades y saber qué medidas implementar.
Bueno, Raúl Guaita nos comenta un poco de la presentación. Bueno, van a tener la grabación para poder tener un poco y revisarla más a detalle. Igual cualquier consulta o duda que puedan tener, en pantalla están mis datos de contacto y un QR también para que me puedan contactar directamente. Raúl Guaita también nos consulta cómo realizan la evaluación de riesgos cibernéticos en las empresas. Muchas gracias, Raúl. Buenísima la pregunta. Nosotros, bajo nuestra metodología, hacemos una evaluación de riesgos tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Cualitativo es el esquema normal de una evaluación de riesgos, donde tomamos en base como comentaba Jimmy, un framework de referencia que puede ser la ISO, puede ser la NIST a nivel de evaluación de riesgos, y analizamos en base al panorama de amenazas que tienen actualmente que puedan estar expuestos para poder identificar esos escenarios de riesgo clave a los que están expuestos y poder calificarlos en base a una a una probabilidad y a un impacto. Y luego, en el esquema de cuantificación, estos escenarios clave, los que son más críticos para la organización, ya pasan a un esquema de cuantificación, en donde nosotros tenemos, de cierta manera, algunos modelos, tenemos metodologías y modelos de cuantificación basados propietarios y que nos apalanca la parte de analytics y brokerage que tenemos como Marsh, para poder asignarles un rango, asignarles un valor cuantificable. Es decir, ese riesgo que tenemos de, por ejemplo, ransomware, ese riesgo crítico, que sabemos que es crítico, sabemos que es importante, pero ¿cuánto me podría costar? Con estos modelos matemáticos, que también tenemos metodologías que soportan y que complementan los modelos matemáticos con un análisis situacional de la empresa, podemos decirles, ok, ese ataque de ransomware te supondría, por decir un ejemplo, un costo aproximado entre 1.5 y 2.5 millones de dólares, donde el costo de rescate sería un aproximado de $400,000, por poner un ejemplo. A ese nivel podemos llegar para que ustedes tengan la facilidad y las herramientas necesarias de poder hacer ese análisis costo-beneficio y elevarlo hacia dirección de una manera mucho más estratégica. Luego, Luis Miguel nos comenta, un segundo, ok, Roberto nos comenta cómo se encuentra en Latinoamérica en el tema de denuncias sobre ataques, cómo van las unidades especializadas de la policía para la cómo se encuentra en Latinoamérica en el tema de las denuncias sobre ataques, cómo van las unidades especializadas de la policía para la investigación de ataques. Ahí no, exactamente no comprendo muy bien tu consulta, Roberto, pero bueno, a nivel de lo que estén realizando, a nivel de las investigaciones policiales respecto a la investigación de ataques, está enfocado netamente a esta sofisticación que está dándose en los ataques, ¿no? Hay que mejorar esas capacidades y no solamente depender de esa parte. Los riesgos cibernéticos a nivel de la transferencia también nos ayudan un poco a llevar o sobrellevar estos temas de ataques para poder deslindar un poco este riesgo que estamos expuestos. Luis Miguel nos comenta, ¿cuáles son los ciberriesgos más frecuentes en entornos cloud? Es una buenísima pregunta y esta es la penúltima que voy a responder por el tiempo, pero en el entorno cloud, la verdad, hoy en día, si bien tenemos unas empresas muy grandes como por ejemplo Amazon, en este caso Azure o el mismo Google Cloud, hay unos temas que no estamos hablando de que la vulnerabilidad está en la empresa. O sea, Google, Azure, Amazon no es que tenga una vulnerabilidad. El problema es la implementación que nosotros hacemos sobre esa tecnología, que genera una vulnerabilidad, genera una brecha. La mala configuración, la mala asignación de accesos, la mala implementación genera brechas de seguridad sobre tecnologías que realmente tienen las capacidades o el potencial para brindar una seguridad bastante robusta. Y por último, el último que voy a responder por el tiempo es, así como existen seguros en caso de siniestros para autos, casas, existen seguros en caso de ataques cibernéticos para daños causados por ciberataques, nos comenta Rodrigo. Sí, definitivamente. Muchas gracias, Rodrigo, por la pregunta. Nosotros tenemos un área a nivel de riesgo cibernético que ofrece el seguro cyber. El seguro cyber es lo que nos permite asegurar ante ciberataques. Por ejemplo, si tenemos una disrupción, un ataque de ransomware, esta cobertura nos permite controlar o asegurarnos este lucro cesante, ese ingreso que dejamos de percibir, y también los costos asociados al ciberataque, que puede ser investigaciones forenses, que puede ser temas de
contratación de personal, los temas de implementaciones de seguridad relacionados al ciberataque, los costos para poder de litigios, de multas, en este caso de penas o de reclamos, todos esos temas están dentro de la cobertura. Igual, si es que quieres mayor información, me puedes contactar directamente y lo vemos. Bueno, con eras un poco del tiempo y tampoco para no ir un poquito más allá, hay varias preguntas. Les invito que si es que hay alguno que puso su pregunta y no le contesté, me lo pueda enviar directamente por un correo electrónico y yo con mucho gusto le respondo cualquier consulta, y de todas maneras estoy tanto como correo electrónico como por el LinkedIn que les pongo ahí para poder absolver cualquier tipo de pregunta. Espero que les haya servido muchísimo esta charla y agradezco la participación de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan buen día.